Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Caminando hacia Dios. ¡Feliz año! Feliz años. Feliz año. Feliz año. Feliz años. Feliz Bueno, año. también sirve. Feliz años de aquí en adelante. De aquí en adelante. Lo que Dios también quiera. Funciona así. ¿Verdad? Pero bueno, feliz año 2022. Esperamos que hayan Lo hayan recibido pasado un muy bien. año muy bonito Sí. y que lo hayamos puesto todos en manos de Dios. Sobre todo eso. Esa es Que la hayan parte hecho su principal. propósito de También qué ese examen. ministerio. Uy, qué bueno. Ese examen de conciencia que hablábamos también nosotros. Ajá. Bueno, sí, un examen de qué No, hicimos, qué no el hicimos, qué propósito puede de en ser qué mejor. ministerio van a servir. ¿Y Todas qué ministerio? esta semana las parroquias deben estar hirviendo de gente que quiere servir. Eso espero, Yo también. porque además siempre se necesita muchísima ayuda. Y bueno, vamos a ver, yo creo que comenzando este año, vamos a empezar con una santa que... Una santa que de yo les voy a decir la verdad, jamás en mi vida la había oído nombrar, pero además tampoco nunca en mi vida había escuchado ese nombre, ni si alguien me lo hubiera dicho, digo, eso es una palabra inventada. Bueno, teníamos varios santos, inclusive teníamos a San Canuto, pero entonces, claro, cuando lo estuve leyendo, yo dije, no, vamos más bien con esta santa que el nombre... Que nadie ha escuchado. Sí, bueno, a lo mejor San Canuto tampoco, y entre ellos habían otros santos. Yo creo que no he escuchado a San Canuto Inclusive tampoco, también estaba la fiesta del nombre de Jesús, que es muy importante. Pero esta santa, como no se conoce, o por lo menos yo no la conocía, me pareció interesante hablar de ella. Y nuestra santa se llama Sinclética. Imagínate, Santa Sinclética. Santa Sinclética. Suena la verdad raro, pero ese era su nombre. Suena como un material plástico, algo así. Suena así como de mentira. Sí. Bueno, lo cierto del caso es que Santa Sinclética nace en Alejandría de Egipto, de una familia rica de Macedonia, y su fortuna y belleza le atrajeron numerosos pretendientes. Pero, o sea, tenía, me imagino que muchísimos. Una fila de caballeros era muy bonita, sí. Pretendiéndola. Sí, pero nuestra santa, Santa Sinclética, había consagrado su corazón al esposo celestial, a Jesús. Y para liberarse de aquellos de aquellos recurría a la fuga. O sea, cuando la venían a visitar, salía por la puerta de atrás. Ella salía por la puerta de atrás. Ese era su método. No a sombrerazo, sino que se iba. Salía corriendo. Buen método además también es. Sin embargo, consideraba su propio cuerpo como su peor enemigo y se dedicó a domarlo con ayunos y mortificaciones. Sabemos bien, yo recuerdo un punto de... Creo que no sé si es de... No, un punto de camino. Pero recuerdo que sí, pues efectivamente muchos santos sabemos de su vida que se han mortificado, han vivido muchísimo el ayuno, porque efectivamente no le dan al cuerpo todo lo que le pide, sino que más bien pues lo mortifican. Que hay que mantenerlo hay que domarlo, mantenerlo dominado, sí, con la virtud de la fortaleza y la templanza. Exactamente. Y nuestra santa pues hacía eso. Su mayor sufrimiento era verse obligada a comer más frecuentemente de lo que podía desear. Bueno, me imagino que los papás, como una ahorita también con los niñas jóvenes que siempre andan, esta niña que no come, venga y come, y siéntase y cómeselo. Seguro que estaban así. Y bueno, y sobre todo si vivía el ayuno y esas mortificaciones, pues más les costaba. La verían flaquita y decían, no coma, sí, tiene que comer. Pues fíjate que sus padres la constituyen heredera de todas las fortunas que ellos tenían, pues sus dos hermanos ya habían muerto y tenía una única hermana que era ciega y pues a ella le confiaron su custodia, a Santa Sinclética. Habiendo distribuido su fortuna entre los pobres, que le dejaron allá toda la fortuna. Pero ella distribuyó toda esa fortuna y la entregó a los pobres. Sí. ¿Y la hermana qué pasó? Bueno, la hermana seguía con ella. Sinclética se retiró con su hermana a una cámara. Esto me llamó la atención, era una cámara pues sepulcral abandonada que pertenecía a la familia. O sea, como una cripta en el cementerio. Algo así.
que era de la familia, pero después de dejarlo todo, se llevó a su hermana a ese lugar. Ahí se cortó los cabellos frente a un sacerdote para mostrar pues su absoluto despego del mundo, para que el sacerdote viera pues cómo... O sea, como testigo de que ella abandonaba el mundo para entregarse y a en Dios. ese mismo lugar renueva su consagración a Dios. Y frente al sacerdote además. A partir de ese instante, la oración, las buenas obras, la mortificación, todas esas cosas que hacía, constituyen su principal ocupación. O sea, se dedica a eso. Pero su total retiro, que la oculta del mundo, nos ha dejado también a nosotros sin noticias. O sea, Claro, cuando se retira, ya pues no se supo más nada de ahí ella. no supimos más nada de ella. Muchas mujeres acudían a ella en busca de consejos. Inclusive si su humildad le hacía difícil instruir a otro, pues su caridad le impulsaba a hacerlo. O sea, ella se sentía como que repulsa de estar dando consejos, como Sí. pensando quién soy yo para dar consejos. Pero a la vez por caridad lo hacía. La caridad le impulsaba a hacerlo, exactamente. Luego, entre sus palabras tenía un acento tan profundo de humildad, como habíamos dicho anteriormente, y de convencimiento que impresionaban profundamente a sus oyentes. Y ella en algún momento exclama, y lo voy a leer textualmente como dice, para no equivocarme, dice: «Cuán felices seríamos si trabajáramos por ganar el cielo y servir a Dios como los mundanos trabajan por acumular riquezas y bienes poderosos. En tierra enfrentan a los bandidos y salteadores. En el mar se exponen a los vientos y a las olas y sufren naufragios y calamidades. Todo lo intentan y a todo se atreven. En cambio nosotros, que servimos a un Señor tan grande y esperamos un premio indescriptible, tenemos miedo de la mejor contradicción». De la menor contradicción. Y es verdad. La gente que quiere poder y dinero hace lo que sea. Enfrenta a quien haga falta. Bueno, pues lo comentabas diciendo al principio, que empecemos este año con Jesús, pues ella estaba convencida, sabía... No lo he comentado. Ah, no lo había comentado. No, eso lo comenté contigo antes, pero ellos no lo saben todavía. Bueno, me adelanté, me adelanté. Pero bueno, exacto. Sabemos que es trabajar por el reino de Dios, o sea, vale la por pena. Dejarse el pellejo de verdad, por gastarse de verdad. Yo recuerdo un santo que decía siempre así, que descansaremos en el cielo. Y cuando uno oye eso y dice, ah, caray, pero es verdad. O sea, uno a veces está cansado, está agotado, pero vale la pena. Porque además el premio, el pellejo por el cielo. El premio vale la pena. Sí. Y no te lo van a robar ni los ladrones, ni los salteadores, ni las borrachas. Además ella Santa Sincrética estaba convencida de que todas esas cosas eran cosas perecederas, pasaban. En cambio, ese servicio, ese amor a Dios, pues es algo, como bien dices tú, que no pasa. Exacto. Ella, pues decía, un tesoro solo está seguro cuando está escondido. Descubrirlo equivale a exponerlo a la codicia del primero que venga y a perderlo. Igualmente, la virtud solo está segura cuando permanece secreta. Y quien la ostenta la verá dispersarse como el humo. Esto eran sus palabras. Con esto y otros discursos ella hablaba y daba esa muestra de su caridad, de estar invitaba siempre a la vigilancia y demostraba todas sus virtudes. Luego, a los 80 años aproximadamente de edad, Santa Sincrética contrajo una intensa fiebre que la atacó a los pulmones y al mismo a lo mejor tiempo era COVID. No creo. Una fiebre que ataca los pulmones. Bueno, pero en ese momento nada que ver. No existía, no se conocía. Sí. No, seguramente a lo mejor un resfriado, la llevó otra cosa. Y bueno, yo que estoy echando broma, como está otra vez el COVID por ahí rondando. Sí, es verdad, mucha gente enferma. Al mismo tiempo que una violenta gangrena la consumía los labios en la mandíbula. Hablábamos, Betty, yo pensando que podría ser algún cáncer. Ese yo sí creo que debía ser como un cáncer. Sí. Y esto, claro, le producía demasiado dolor. Pero ella con paciencia y resignación pues lo llevaba, a pesar de que en los últimos 3 meses ese dolor no le daba reposo. O sea, esos últimos meses de vida, vamos a decirlo, fueron terribles. Aunque esa gangrena se le había, pues no podía hablar, había privado de la palabra, su paciencia era un sermón más eficaz que cualquier predicación.
Claro, el O ejemplo. sea, el ejemplo que daba. Ella hacía lo que decía San Francisco, ¿no? El ejemplo. Predicaba con el Con ejemplo. el ejemplo. Luego, 3 días antes de su muerte, Santa Sinclética tuvo una visión en la que le fue revelada la hora en que su alma abandonaría el cuerpo. Oye, esto es impresionante, porque la verdad, pues imagínate. Al llegar el momento previsto, con una aureola de, me imagino, alrededor de su cuerpo, de luz pues, celestial, y consolada con muchas divinas visiones, Sinclética entrega su alma a Dios, y esto es a la edad de 84 años de edad. A ese Imagínate tú. momento que muere. Mira, hay O sea, algo. que no murió joven. Hay algo que yo creo que no dijimos de Santa Sinclética. ¿Qué sería? Me parece que, no sé si lo dijimos o no, ¿Qué? pero creo que no. Y era en qué siglo fue Santa Sinclética. Yo no sé si lo dijimos. Esto fue en el siglo IV. En el siglo IV, ¿verdad? Fue en Pero el creo siglo que no lo IV. mencionamos. Creo que ¿verdad? no lo comentamos. O sea, no lo ok. comentamos. Fue en el siglo IV. Eso fue ayer. Sí, hace poquito. Bueno, esta es la vida de Santa Sinclética y podemos encomendarnos a Como ella. siempre decimos, felicidades a quienes lleven este nombre. Sí. Que no sabemos, a lo mejor No por ahí en el mundo hay alguien que lleve ese nombre, Sí. ¿verdad? Y nosotros simplemente pues no lo conocemos. Y no. Bueno, y para aquellos que quieran poner un nombre muy original a su hija, pueden poner Original y extraño, Sinclética. Sinclética. En cambio de... Es que a mí me suena como a chancleta, sintética, me suena raro. Yo no sé si se lo pondría a una niña, pero lo que pasa es que es muy bonita su historia y su santidad. Es un hombre, una santa. Es verdad. Y la verdad, pues bueno, no sé, a lo mejor hay alguien que sí, que... Vamos a dejarlo a la opinión de las personas. A la opinión de la gente. Efectivamente. De pronto a alguien Santa Sinclética le hace un gran milagro y lo pone en honor de, ¿verdad? Para honrarla. O sea, que a mí no me guste no quiere decir nada. Mira, pero si tenemos una oración. Mira, sí, tenemos una oración. Vamos a encomendarnos a ella para y que le nos ponemos ayude a llevar esa vida exacto. Le con ponemos paciencia, ejemplo de virtudes y sobre todo a dejarse el pellejo, así tal cual como suena, por servir a nuestro Señor. Y cómo se llama, y ponemos en manos de Dios con esta oración y a través de Santa Sinclética todas las necesidades, intenciones, buenos propósitos para este año. Bueno, y podemos también encomendarle a aquellas personas, yo la verdad no conozco, bueno sí, de hecho mi tía, tengo una tía que murió por cáncer en la boca. En la boca, sí. Así que podemos encomendarle. Sí, no, hay muchas personas que, mira, hay cáncer, que ese es el que yo supongo que tenía, ya que ya maxilofacial, que es de esta parte de aquí, hay cáncer en la lengua, en los labios, o sea que... Así que bueno, a todas esas personas se las encomendamos a Santa Sinclética. Bueno, muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Escucha, Señor, nuestras plegarias, para que cuantos devotamente recordamos las virtudes de Santa Sinclética, permanezcamos en tu amor y crezcamos en él hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa Sinclética, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Ya regresamos. Vámonos con el próximo segmento. Vamos. La noticia del día. Bueno, muy bien, aquí estamos de regreso, Betty. La primera noticia del 2022. Sí. ¿Qué nos tienes? Bueno, sí es noticia porque salió en las noticias, ¿verdad? Pero tampoco es que sea así. La verdad es que yo cuando la vi, la verdad era más así como que algo informativo. Una nota, Sí. Un sacerdote de Filipinas aclara cuándo termina la Navidad. Sí, fue noticia porque lo entrevistaron y lo explicó. Sí. Pero además nos pareció muy interesante porque mucha gente tiene confusión sobre cuándo y creen que ya ayer ya terminó, ya llegaron los Reyes Magos y se acabó la Navidad, o el 6 de enero termina la Navidad. Para de contar cuando uno prende el radio y hace poco escuchaba aguinaldos y ya uno no oye nada. Después del 25 ya no escucha. El 25 se acaban y hay gente que el 26 tira el árbol para afuera para que se lo boten. Los árboles quitan los adornos. Bueno, ahí gracias a Dios ahorita se mantiene un poquito Pero bueno, más. les cuento. El sacerdote de Filipinas, el padre Rolly Arjonillo, recordó que la Navidad no termina con la celebración del 25 de diciembre, sino que para los católicos este tiempo debe seguir celebrándose. Después de 4 semanas de preparación en Adviento para este evento tan importante en la historia de la humanidad, toda la Iglesia y el mundo cristiano están llenos de alegría y gratitud a la Santísima Trinidad, a la Madre María y a San José,
ya que finalmente se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Salvador, dijo el padre Rolly a través de la página de Facebook y el sitio web de Católicos Esforzándose por la Santidad. Como indica CBCP News, el sacerdote dijo que la liturgia de la Iglesia Católica señala que la Navidad no es solo un día, sino una temporada completa que dura desde la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, hasta la fiesta del bautismo del Señor, generalmente el domingo después de la Epifanía. O sea, el próximo domingo. El próximo domingo. Sí, Así señor. que O sea, siga que celebrando. toda esta semana es Navidad. Sí, y además, como decía el padre ayer en la iglesia, decía, síganse dándose la feliz Navidad. Claro que sí. Así como también la gente se da el feliz año, también la feliz Navidad. Con el arbolito, bueno, ahí ven el arbolito puesto atrás todavía, los adornos, todo. La proclamación navideña del nacimiento del Salvador debe impregnar todos los momentos de nuestra existencia, convencidos de que el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros está siempre dispuesto a hacer lo necesario para llevarnos a la felicidad sin fin y para la vida eterna. Él está con nosotros siempre y nunca nos abandonará. Continuó el presbítero. Finalmente dijo que el católico debe hacer de esta Navidad un encuentro nuevo y especial con Dios si lo contemplamos y entramos en la verdadera Navidad de Cristo. Así que sigan pues viviendo esa Navidad hasta el domingo que viene. El domingo que viene, exactamente. La otra noticia que tenemos... Esa la das tú. Sí, esta noticia... Se van a aburrir de que siempre digamos lo mismo. Pero ¿sabes qué me gustó esta vez? ¿Qué? Que la primera la conseguí yo y esta la conseguiste tú. ¡Ay, es verdad! Así que sirve. Pero si se van a aburrir. Sí, ¿verdad? Bueno, la segunda noticia es que nadie sabe cómo se construyó la iglesia más remota del mundo sobre un pilar de piedra de 130 pies. Para que tengan una idea, en metros, para que se den una idea. Los que no saben contar en pies son más o menos como unos 40 metros, y yo diría que podría ser un edificio como de 18 o 20 pisos. Sí. O sea, que es alto. Es alto. Asentada. Y además es como, de verdad parece una columna hecha de piedra, o sea, pero es una formación natural. Cuando me la enseñaste, la verdad que dije, oye. Sí, qué cosa tan rara. De hecho, todavía siguen buscando cómo se construyó. Y bueno, vamos a hablar sobre esto. Asentada sobre un pilar de piedra de 130 pies, se encuentra la iglesia más lejana y posiblemente más alta del mundo. Durante años, el misterio ha rodeado el pilar Katski, en Georgia, esto es cerca de Rusia, ya que se desconoce cómo la iglesia llegó a la cima de la estructura de piedra caliza, monolítica, o quién la construyó por primera vez. La misteriosa estructura es vista en la localidad como un pilar de vida y un símbolo de la verdadera cruz, sobre la cual Jesús fue crucificado. Los historiadores todavía están investigando exactamente cómo se construyó sobre el pilar imponente. No se sabe mucho sobre la iglesia, excepto que fue abandonada hasta que un montañista y su equipo subieron a la estructura natural de 130 pies en el año de 1944. Alexander Yapardice y su equipo informaron haber encontrado los restos de dos iglesias que datan de los siglos V y VI. Durante esos siglos se practicó el ascetismo y los monjes y sacerdotes se alejaban del mundo en búsqueda de metas espirituales. Pero estudios más recientes han remontado a la iglesia al siglo IX o X, o sea que hay dudas acerca de cuándo se construyó. El pilar Katski, ¿cómo es? Katski. Fue formado después de cambios tectónicos, fue terremotos, placas de la tierra que se movieron y salió ese pilar. Es un monolito natural de piedra caliza, como dijimos, de casi 130 pies. Los monjes usan una escalera de metal para escalar y la carga la llevan por medio de cuerdas. Me imagino que tendrán como poleas. Sí, seguramente. Los visitantes tienen prohibido visitar la impresionante estructura, ya que la subida al pilar se considera demasiado peligrosa. La misteriosa capilla está situada a unas 200 millas de la capital de Georgia, Tbilisi.
no sé cómo se dirá eso. Ujú. El trayecto hacia la capilla se realiza a pie y consiste en una caminata antes de llegar a la base del pilar de piedra y luego se enfrenta a un ascenso de 20 minutos por una estrecha escalera de acero. El monasterio, en la parte inferior de la estructura, se ha dedicado a Máximo el Confesor, un monje nacido en el año 580. Los monjes son ahora las únicas personas a las que se les permite hacer la peregrinación por el escarpado acantilado hasta la iglesia remota. En la base del pilar se conserva una cripta, una bodega, 3 celdas ermitañas y una pequeña fortificación. En la década de 1990 se revivió la vida religiosa en la cima del pilar y en el 2005 se construyó el monasterio. Durante 20 años el padre Maxim Kataradze vivió en la iglesia sagrada. Durante esas 2 décadas arregló la iglesia de 1200 años y solo dejaba el pilar 2 días a la semana. Fue el patriarca Ilya II, el líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, quien ordenó que a los turistas se les prohibiera hacer la escalada. El líder del monasterio, Hilarión, dijo a CNN: el patriarca aprobó una orden que indica que solo los monjes pueden ingresar a la iglesia en la parte superior del pilar. Hasta que anule esa orden, no podemos dejar entrar a ningún visitante. Impresionante esa iglesia. La verdad que es curioso cómo se ve, porque es lo que tú dices, exactamente un pilar. Y cualquiera diría, bueno, ¿cómo llevaron todos esos materiales hasta ahí arriba? Con polea seguramente, pero... O a lo mejor lo que tú dices, con un movimiento de tierra, pues efectivamente a lo mejor subió un poco más, no lo sé. ¿te imaginas que hubiera estado construida desde antes y solo subió? Es posible. Increíble, Sí, ¿verdad? sí. Esa es otra explicación. Y como para Dios no hay nada que sea imposible, hemos visto muchos milagros últimamente en que un tifón, un terremoto... Se destruyó todo y quedó la iglesia, la imagen de la Virgen. Entonces la verdad, para Dios pues todo es verdad. posible. Uy, eso podría ser. Pero esta noticia está interesante. Yo pienso que una forma para que la gente la conozca y eso no quede oculto, más que ir a visitar, aunque siempre está el que quería visitarla, agarren un dron, vuelan, hacen ahí, unas tomas espectaculares, muy bonitas, y la ponen en 4K, esos televisores modernísimos que tenemos ahora. Vamos a tener que ir a Georgia, con detalle. allá cerca a Rusia, sí, vamos a tener que ir por esa zona, por ahí, así. A Georgia, y visitamos de una vez al Santo Niño de Praga, etc. Uy, imagínate, eso sería muy bueno. Bueno, muy bien. Sueños que tiene uno, pero sí, nunca se sabe. Nunca se sabe, esa es la verdad. Bueno, vámonos entonces a una musiquita. Vamos a escuchar unos villancicos. Ok, eso me gusta. Y después regresamos. Ya regresamos. Música para el alma. Vayamos, cristianos, llenos de alegría. Vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano. Que nuestra fe te adore, Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. Humildes pastores dejan sus rebaños y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevamos, que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor nos llama, que nuestra fe te adore.
SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso es que Betty decía hace rato, que ya yo me estaba anticipando con eso de que Del nuevo año, para Jesús, etcétera. Exactamente. Así que bueno, es que estamos empezando con el nuevo año, el habíamos Evangelio dejado de Marcos. Sí, hasta la semana pasada hablábamos de Mateo. Terminamos con Mateo y ahora comenzamos con San Marcos. Pero entonces se preguntarán, pero ¿y solo leyeron un versículo? ¿Qué es eso? No, pero es que vamos a explicar un poco quién lo escribió, cómo fue todo aquello. Como una introducción, ¿verdad? Al Evangelio de San Marcos. Uh-huh. Pues bueno, fíjense que algunos críticos identifican a Marcos con el Juan Marcos de los Hechos de los Apóstoles. Juan, de sobrenombre Marcos, hijo de María de Jerusalén, en cuya casa se reunía la comunidad cristiana de esa ciudad. Uh-huh. O sea, supuestamente es en la casa de Marcos donde se hace la última cena, donde vino el Espíritu Santo. Uh-huh. Pero además él estaba de eso chiquito. También era pariente y compañero de viaje de San Bernabé. De Bernabé, sí. Uh-huh. Y también está, se identifica con el mismo Marcos, uh-huh, porque era pariente de Bernabé, al que Pablo se refiere como uno de los ayudantes e intérpretes que colaboraba con él en la comunicación entre las iglesias. Eso lo vemos en la carta a los Colosenses, a los Filipenses, a Timoteo. Entonces, Marcos vemos que era una persona muy allegada a la comunidad, que seguía las enseñanzas de Pedro. Eso lo sabemos porque el mismo Pedro lo dice en su carta. Uh-huh. Perdón. Entonces, de esta información del Nuevo Testamento resultaría que al comenzar la expansión del Evangelio, o sea, después de Pentecostés, que los apóstoles empiezan a llevar la buena noticia, uh-huh, a todo el mundo, Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén hacia Antioquía y con ellos llevaban a Marcos, que era pues un muchacho joven en ese momento. Uh-huh. Este los acompañó en sus primeras empresas misioneras cuando fueron a Chipre y Perges, y de pronto Marcos regresó por causas desconocidas. O sea, San Marcos los dejó, digamos así como que les dejó el pelero, como decimos en Venezuela. Se desapareció y no siguió con ellos, se desconocen las causas. Bernabé estaba deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos cuando San Pablo estaba planeando su segundo viaje. Pero Pablo se opuso. Dijo, no, o sea, si ya nos abandonó una vez, o sea, lo vamos a volver a llevar para que haga lo mismo. San Pablo era bravo. Era fregado, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, era... Sí. Entonces resulta que ahí se separan también Pablo y Bernabé. Uh-huh. Cosa, o sea, se separan, me refiero que se va Pablo solo, cada quien por su lado, cosa que resultó muy buena, porque entonces la fe se expandió por más lugares. Uh-huh. Pero no vayan a pensar que fue que se separaron bravos ni nada de eso. No, simplemente desacuerdo. Discutieron un poquito, pero vivían la caridad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces Marcos pues siguió a Bernabé una vez más hasta Chipre. Sin embargo, después más adelante, Marcos reaparece junto a Pablo en Roma. O sea, como que ya ve que se limaron las asperezas, ya Pablo habrá dicho... Se escribieron cartas y tal. ¿Quién sabe? Pablo habrá dicho Pablo habrá dicho así como que, bueno, este muchacho, la verdad, cuando estaba más jovencito y mira, nos dejó embarcados, pero míralo ahora y tal. Uh-huh. Seguramente que... La caridad lo llevó a eso. Ya confiaba otra vez en él. Sí. Pero Marcos más bien aparece como discípulo de Pedro. Uh-huh. Él hizo viajes con Pablo, después con Bernabé, uh-huh, pero luego aparece la mayor parte del tiempo en Roma con San Pedro. Uh-huh. Y esta suposición, o sea, de que Marcos fue discípulo de San Pedro, la confirma el mismo Pedro cuando lo llama hijo suyo en su primera carta. O sea que San Marcos podría ser como quien dice el secretario de San Pedro. Exactamente.
Eso es lo que y dicen claro, los... y de mano de San Pedro se habrá enterado, enterado de todo, escuchaba todo. la predicación de Pedro y la puso por escrito. Exactamente. Pero eso es lo que dicen exactamente pues los estudiosos, que Ujú. probablemente era el secretario de Pedro Ujú. y por supuesto escribió todo su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, o sea, porque escuchó a Bernabé y a Pablo también, pero sobre todo de Pedro. De San Pedro, sí. Sobre esta teoría de que era discípulo de Pedro, el testimonio más antiguo que se tiene es el de un señor que se llama Papías de Hierápolis, que era del siglo II. Y él dice así: Marcos, que fue intérprete de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque sin orden, lo que recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino que, como dije, siguió a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades y no como quien hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba. O sea, ¿qué quiere decir con esa falta de orden que dice Papías de Hierápolis? Que iba escribiendo seguramente según escuchaba a San Pedro. Ajá, y que San Pedro, su predicación no era como cronológica. Exacto. Vamos a empezar con el nacimiento Yo de me Jesús. imagino que serían... Vamos a seguir, sino que era... Recuerdo, enseñanza, Y que de pronto anécdotas. tenía una persona ahí que le hablaba de algo, le preguntaba algo y contaba anécdotas de la vida del Señor o enseñanzas de Jesús sobre ese tema. De pronto veía que ahí estaba pasando algo así y les contaba alguna otra cosa para... O sea, Y me como imagino que- hacen ahorita los padres con las homilías, Exacto. que acomodan sus homilías de acuerdo a la gente que tienen Claro, allí. y ahí iba entonces San Marcos escribiendo. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que se refiere como que no tenía orden, Ujú. pero no es que no fuera ordenado. Pero él hace también hincapié en eso de que la predicación, o sea, que el texto de San Marcos viene de la predicación de Pedro. Y eso, o sea, muchos testimonios de la iglesia antigua, desde Galia con Ireneo hasta Egipto con Clemente de Alejandría, como afirman eso de que Marcos era discípulo de Pedro. San Pedro. Ujú. Otros escritos posteriores repiten de manera unánime esto mismo y las características del segundo evangelio, de que eso que no es tan ordenado así, sino que es más como por enseñanza que por orden cronológico. Claro, yo me imagino también, por supuestísimo y sin duda, que el Espíritu Santo iba guiando a San Marcos a Claro. escribirlo de una manera que No estuviera... te lo imaginas, eso es verdad Bueno, de fe. me digo yo me imagino Ajá, por pero eso es en verdad de aquel fe. momento. Pero sí, el Espíritu Santo, eso se sabe. Y entonces, pero todo ese orden es todo inspirado por el Espíritu Santo. O ese desorden, si lo quieres ver como están diciendo. Bueno, ahí, me que refiero era- porque a medida que tú vas leyendo, es como lleva esa misma secuencia, Sí, vamos a decir, que llevan los otros también, los otros evangelistas. Dice que, bueno, después de esto que sabemos de San Marcos, de su vida posterior no se sabe gran cosa. Ujú. La segunda carta a Timoteo lo señala entre los compañeros de Pablo. Ujú. Eusebio y San Jerónimo, o sea, gentes de esas épocas muy antiguas, dicen que Marcos fundó la iglesia de Alejandría en Egipto. Y eso lo dicen ellos repitiendo otras tradiciones anteriores que ellos habían escuchado. Ujú. De hecho, la principal liturgia de la iglesia de Alejandría está asociada con el nombre de Marcos. Ujú. La principal dificultad que hay en contra de esta teoría es de que él fundó la iglesia de Alejandría, es el silencio de los propios padres alejandrinos como Clemente y Orígenes. Ujú. O sea, ellos no dicen nada de que San Marcos haya fundado esa iglesia y son padres de los primeros siglos. Entonces, bueno, al final, Ese pues no silencio está, otorga. pero no está muy claro, pero mucha gente opina que sí. Ujú. Y como lo dijo San Jerónimo también, pues mira tú. Ujú. Luego que Marcos haya sufrido el martirio, lo afirman algunos escritos apócrifos, o sea, que no son parte de la Biblia, que son del siglo V, además, de la misma época de Santa Sinclética. Sinclética. Ajá. Sí. Que son unos escritos que se llaman los Hechos de Bernabé y Marcos.
y eso lo repite también Gelasio, y a partir del siglo V eso es creencia general de que él sufrió el martirio. Hay algunas actas de los santos, o sea que son recopilación de escritos sobre la vida de los santos, que dicen que fue martirizado en la aldea de Bucoli, en los alrededores de Alejandría. Y el Chronicon Pascale, o sea que era un escrito como de las crónicas de la Pascua, dicen que fue martirizado durante el imperio de Trajano. Nada de eso está probado. O sea, pero ahora, lo que sí es que de Alejandría fueron trasladadas las que se tuvieron siempre por las reliquias de San Marcos a Venecia en el año 825. Imagínate. Y Venecia, que en ese momento era una república, o sea, era un país independiente de Italia, además muy poderoso, lo adoptó como patrono y construyeron en honor de San Marcos la Basílica de San Marcos, que es esa iglesia preciosa que sale en todas las fotos de Venecia con una plaza enfrente, como una plaza grande que es como un patio. Claro, Venecia está rodeada de agua y solo ves ahí la basílica con ese patio inmenso. Exacto. Bueno, ahí fíjense que inclusive hay cosas interesantes que se podría decir de San Marcos, que podrían ser como curiosidades, podríamos llamarlas. Pero antes de ir a curiosidades, déjame decirles que el símbolo de Venecia es el león, porque lo tomaron del patrono de San Marcos, que su símbolo es el león alado, o sea, un león con alas. Ese es el símbolo del Evangelio de San Marcos. Sí. Entre esos cosas interesantes. Esas cosas interesantes, a mí me llamó la atención que era un niño cuando Jesús predicaba, y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Por eso es que dicen que él no escuchó directamente a Jesús, porque él era un niño. Parece que su familia, como les dije, era la dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena y donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo. Luego, bueno, sabemos que San Marcos también está representado, como decías tú hace ratico, con el león, porque su evangelio comienza con la predicación del bautizo en el desierto, de San Juan Bautista, el Bautista en el desierto, y de donde también había animales salvajes. Entonces ponen al león como un animal salvaje. La iglesia celebra su fiesta el 25 de abril. No sé si saben, pero es que el símbolo de cada evangelista se toma del principio de su evangelio. O sea, así como empieza el evangelio, de ahí sacan el símbolo de cada evangelista. Entonces San Marcos es el león, San Lucas es un hombre, porque empieza con la genealogía de Jesús. San Mateo es... San Juan yo sé que es el águila. Es el águila porque él empieza al principio, era el verbo, o sea, en el cielo. ¿Y San Lucas? Bueno, después se los digo todos porque ahorita no me lo acuerdo. Pero hay uno que es el hombre y el otro... Pero no sé si ese es San Mateo porque es la genealogía de Jesús. No era un toro. No. Un toro. San Lucas es el toro porque empieza con el nacimiento donde están los animales. Sí, así es. Yo sé que eran unos animales del toro, el águila, y yo decía... el león y un hombre porque empieza con la genealogía. Okay. Ajá, sí es verdad. Bueno, vamos a ver unas notas generales sobre el Evangelio de San Marcos, o sea, cosas generales que podemos decir como para ubicarnos un poquito. O sea, si no sabemos cuándo se escribió, quién lo escribió, más o menos cuál era la época, etcétera, a lo mejor hay cosas que dicen ahí que uno no entiende igual. Entonces, bueno, lo primero es que la mayoría de los antiguos códices del Nuevo Testamento recogen el Evangelio de Marcos en segundo lugar, después del Evangelio de Mateo. Solamente ocasionalmente por ahí aparece el Evangelio de Juan en segundo lugar. Y seguramente lo hacían para colocar primero los evangelios escritos por los apóstoles, que fueron Mateo y Juan. Y luego los que no fueran apóstoles, Marcos y Lucas. Entonces, bueno, pero la verdad es que la tradición de los santos padres suele señalar que Marcos fue el segundo en componerse. Aunque siempre sale algún autor ahí antiguo que dice que primero se escribieron los evangelios que tienen las genealogías. O sea, el de Mateo y el de Lucas. Pero otros dicen que se escribió incluso antes que el de Mateo. Pero no, o sea, lo más común es que fue el segundo evangelio que se escribió y está en ese orden.
Las fuentes que utilizó Marcos para escribir su evangelio, como ya dijimos, fue que él se basó en los relatos de los apóstoles y de testigos presenciales de todos los hechos que él describe. O sea, yo creo que Marcos era la predicación de San Pedro básicamente, pero como él era chiquito en esa época y conocía, o sea, imagínate, o sea, los apóstoles fueron a donde seguramente su papá a decirle, mira, el maestro necesita esta habitación para celebrar la Pascua, no sé qué. Seguramente que él habrá también conocido a mucha de la gente que sí conoció de cerquita a Jesús, vio las cosas, aunque no eran de los apóstoles, pero que fueron testigos. Mira, tendría inclusive mucho... hasta con la imaginación nos podríamos ir un poco más allá y decir, bueno, cuando se separó de San Pablo y San Bernabé, quien quita que a lo mejor fue atrás de otras personas Exacto. que vivieron otras cosas con otras nuestro Señor, experiencias otras desde experiencias. otro punto de vista. Exacto, y bueno, Sí. eso lo llevó porque efectivamente fueron muchas las historias. El mismo San Juan, el evangelista, también nos dice que de escribirse no cabrían los libros en la tierra. Ajá. Ese no es San Juan, ese es Pero, San Lucas. ¿es San Lucas? El que le dice querido Teófilo, le escribió a Teófilo y le dice San que Lucas, si sí, se es verdad. escribiera todo lo que... Sí, ¿verdad? Yo siempre pensé que Sí, era San Juan. Me equivoqué. Es que son muchas cosas, ¿verdad? Sí. Mira, pero entonces, según una antigua tradición, dicen que Marcos se apoyó en material de primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús y contenía las enseñanzas de Cristo y sus palabras. Y, por supuesto, de la tradición oral de los testigos y los famosos logia, una cosa que se llamaban los logia, que eran como unas colecciones de escritos sobre las palabras de Jesús, como si fueran solo frases, así como que tú digas citas, citas de Jesús, una colección de citas de Jesús, él también las utilizó. Okay. Sobre la fecha en que escribió su evangelio, se cree que fue hacia el año 50-60. 50-60 de nuestra era, o sea, apenas como que 20 años después que Jesucristo murió. O sea, ahí mismito. Fue rapidito. Ajá. El relato de la pasión podría ser un poquito anterior, en torno al año 40 o 50. Luego él escribió desde Clemente de Alejandría, perdón, no escribió desde Clemente. Desde la época de Clemente de Alejandría, la tradición sitúa la composición del Evangelio de Marcos en Roma. O sea, él estaba con San Pedro en Roma y escuchando la predicación de San Pedro, él escribe su evangelio. Pero también hay gente que dice que podría haberlo escrito en Siria o un poquito más al sur, en Antioquía de Siria. Los destinatarios, ¿a quién le escribe Marcos? O sea, porque sabemos que cada evangelista se dirige a una gente en particular. Entonces San Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano. O sea, nosotros. A nosotros. Sí, señor. Por lo que él no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica, que eso sí lo hace Mateo, porque Mateo le escribió a los judíos. Entonces Mateo habla mucho de la ley y de los preceptos y la cosa, porque además él era judío también. Marco, como le escribe a cristianos, a gente ya bautizada, pero que venían del paganismo, él no los enreda con esas cosas de las leyes judías, porque no le interesaban a sus lectores. Pero en cambio sí pone mucho cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocían y que por eso a lo mejor no iban a entender. Exacto. Algunos pasajes, como diciendo, pero ¿por qué hicieron eso? ¿O por qué se refiere a eso? ¿Qué es eso de lavarse las manos? ¿Qué? Entonces él explica cómo eran las costumbres, pero no explica que las leyes y tal, ¿sí? Luego fue escrito en griego, ¿verdad? En griego fue, sí. Marcos lo escribió en griego porque en ese entonces la mayoría del pueblo judío, o sea, prácticamente, digamos como que casi todos le habían vuelto la espalda a la buena nueva, o sea, no querían reconocer a Jesús. Entonces la iglesia se estaba abriendo más hacia los gentiles. Claro, también los apóstoles estaban viajando por todas partes. O sea, ellos dejaron, con tanta persecución en Jerusalén, dejaron Jerusalén y se fueron por el mundo. Sí. Entonces, también por eso Marcos pone especial atención al rechazo que los judíos radicales así, sentían por Jesús. Entonces, y escribe en griego, porque él escribe a esos cristianos que vienen del paganismo, y el griego era la lengua más extendida
en el mundo, digamos, civilizado. Ujú. Su evangelio también es menos sistemático que los otros y de un estilo literario un poquito como más pobre, porque está redactado como en un estilo coloquial. Más O para- sea, San Pedro habla, cuenta la historia de lo que dijo Jesús y estábamos aquí, cómo fue, y Marcos lo escribe igualito, como que si él está hablando. Él no lo escribe como quien está escribiendo una obra literaria, sino como quien está echando un cuento. más para los paganos, efectivamente, Ajá. más para nosotros. Y para gente normal, Y no gente para, no normal. para eruditos, No para letrados. estudiosos, exacto. Sino para gente normal, común y Ajá. corriente. Y utiliza mucho el presente histórico. Bueno, y su vocabulario es también un poco más reducido, más espontáneo, más coloquial. Ujú. O sea, él no tiene mucha palabra rebuscada, sino así. Ujú. Mire, y tenemos también algunas curiosidades. Vamos a ver cuál sería. Di tú la primera curiosidad. Bueno, por lo menos una es la comparación con la siguiente, con las sugerentes enseñanzas de los otros evangelios. Marcos se prestaba menos a ser comentado. Ya San Agustín apuntaba que el segundo evangelio parece que sigue y compendia al de Mateo, O sea, pensaban como que era el evangelio de Mateo reducido. reducido. O sea, y entonces no lo comentaban. O sea, los santos padres, los primeros padres de la iglesia, No comentaban este no evangelio. comentaban el evangelio de Marcos porque pensaban como que era redundancia. O sea, era lo Bueno, mismo que dijo y tal Mateo, vez- pero más Y reducido. tal vez por esta razón no abundan los comentarios de los padres de la iglesia. Sí, por como eso. dices Entonces, tú. hay un comentario de San Jerónimo en el que San Jerónimo hace como énfasis, hincapié en el sentido espiritual. Y más tarde hay otro comentario de San Beda. Ujú. Pero no, o sea, todos los primeros padres de la iglesia no hacían grandes escritos ni Sí, comentarios sobre Marcos. Ujú. Pero en cambio, San Marcos ha sido muy valorado ahora, en la época moderna. Ujú. Uno, por la cercanía a las fuentes, o sea, porque él escribió escuchando de los primeritos. Ujú. Luego, porque su relato es espontáneo, o sea, es eso, es como una historia que él está narrando. Ujú. Y eso permite descubrir en ese Evangelio de Marcos el encanto, digamos, de la figura de Jesús que atrajo a los apóstoles y a todos los primeros cristianos. O sea, los primeros cristianos no fueron atraídos hacia Jesús por palabras bonitas y todo, sino por ese Jesús vivo, o sea, así como personal, Sí. amigo. Bueno, y fíjate que tanto es así que del Espíritu Santo, que San Marcos tiene 105 pasajes y de ellos aparecen 93 en Mateo y 85 en Lucas. Ujú. O sea que eso es el Espíritu Santo. Ujú. Luego imagínense, o sea, en realidad el Evangelio de Marcos está en todos los otros evangelios. Ujú. No es que hay nada nuevo, así como por ejemplo uno ve que San Lucas cuenta la Anunciación y Mateo no la contó Ujú. y Juan tampoco la contó. Entonces, tienen cosas originales. Marcos, la verdad, no tiene muchas cosas originales. Ujú. Entonces, eso es la razón por la que decíamos que no lo comentaban tanto. Ujú. De las 700, tiene 746 frases el Evangelio de Marcos. Pero entonces, de esas 746, 606 están, digamos, como que reproducen otras frases que están en el Evangelio de Mateo. O sea, casi la mayoría. Ujú. Y Mateo también copia como 50% de las palabras que Marcos emplea. O sea que entre ellos también se tomaron pero unos de otros. Es que la única explicación para esto es que es del Espíritu Santo, porque Claro. fíjate, San Lucas reproduce en su Evangelio 320 frases de las 746 de San de Marcos. San Mateo, O de sea, San Marcos. de San sí. Marcos. O sea que es eso. O sea que No al hay pa' final, dónde- no hay pa' y dónde al ver. final solamente hay 24 frases de San Marcos que no están ni en Mateo ni en Lucas. Todo lo demás está en los otros evangelios. Sí, del Espíritu Santo. Pero contado de una manera animada, Ujú. más coloquial, como más fácil de entender. Ujú. Entonces, claro, por eso es que el libro de San Marcos también es un libro muy importante, porque es más para la época, o sea, se nos acomoda perfecto a nosotros en nuestra época moderna, Ujú. no es como sencillo Ujú. y va a lo esencial.
Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, en enseñanza, ¿qué podríamos ver? Bueno, lo mismo que los otros evangelios, la enseñanza de Marcos pues abarca muchos campos. Algunos de los aspectos muy presentes en el evangelio de Marcos son el discipulado, o sea, el Sus ser discípulos, Ujú. el seguimiento de Jesús, la salvación, la fe, la oración, etcétera. Pero sin embargo, como todos los evangelios, hablan sobre todo de Jesús. Ujú. Y entonces se puede decir con toda seguridad que la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, que tú lo acabas de leer en ese primer versículo del Evangelio, Ujú. o sea, es un resumen de todo su Evangelio. O sea, que ese primer versículo que leíste, la historia, voy a ir un momentico, o sea, voy a buscarlo un momentico para que recordemos exactamente cómo dice ese versículo 1, ¿cómo es? Capítulo 1, versículo 1. Capítulo, versículo El 1. comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Ujú. O sea, ahí está resumido absolutamente todo el Evangelio de San Marcos. Ujú. Porque realmente a eso es lo que el resumen de toda su enseñanza. Que además Marcos presenta ese resumen como enseñanza, o sea, como una clave necesaria para entender todo lo que el lector va a encontrar después. O sea, él empezó como por el final, como diciéndote cuál era la conclusión, El Hijo de Dios. el Hijo de Y Dios, después habla para sobre- que uno después entienda Ujú. todo lo otro que se va a encontrar. Ujú. O sea, si no creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no vamos a comprender nada del resto del Evangelio. Exacto. Pero, sin embargo, o sea, a la vez que San Marcos confiesa que Jesús es la divinidad, o sea, el Hijo de Dios hecho carne, el mismo Dios, Ujú. también señala a lo largo de todo su evangelio la humanidad de Jesús. Entonces San Marcos cuenta, así él recuerda como con gusto, a Jesús hombre. Cosas muy típicas de nosotros, de los seres humanos. Por ejemplo, cuando se angustia en Getsemaní, o por ejemplo, cuando se entristece en Nazaret, cuando Se indigna con los abraza hipócritas. y bendice a los niños. Ujú. O sea, hay varios eventos que son O sea eso, que uno ve a Jesús que es verdadero hombre. Sí, nos muestra, o sea, nos empieza diciendo que es el Hijo de Dios, Ujú. que es verdadero Dios, pero después nos muestra al hombre, Y o sea, que quién es verdadero y hombre. que es verdadero hombre y que tiene todo el poder de Dios. Ujú. Y inclusive en dos ocasiones, en el bautismo y en la transfiguración, una voz declama del cielo donde dice, este es mi hijo amado. Ujú. Entonces, bueno, de ese modo, los lectores, que somos nosotros, Ujú. del Evangelio de San Marcos, forzosamente captamos las dos cosas, o sea, la verdadera humanidad del Señor y la fuerza de sus gestos que nos invitan a confesar lo mismo que dijo el centurión al pie de la cruz. En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Ujú. Bien bonito. Sí. Bueno, así que con esta explicación Ajá, y nos ha dejado todo muy claro. al principio, ¿verdad? No, pero sí, por lo menos sabemos de quién lo San escribió y Marcos. todo. Ya saben que lo escribió en conocemos. griego. Exacto. O sea, tenemos muchos conocimientos de cómo, bueno, quién lo escribió, en qué momento. Eso, Ujú. por ejemplo, a mí me llamó la atención de que los padres de la iglesia no lo hayan No lo nombrado. hayan comentado, Pero ¿verdad? efectivamente es un lenguaje para nosotros y para esa era moderna. Y por eso podríamos como decirlo muestra así. a Jesús hombre también, así Ujú. como el que lloraba, el que se conmovía, Ujú. el que se indignaba con los hipócritas, Luego, sepulcros blanqueados. el hecho que Entonces haya sido- uno se identifica más fácilmente. Ujú. Y luego, fíjate, nos habla muy claro de que es verdadero hombre, verdadero Dios. Ujú. Además, todo lo que iba sabes con que hay San un Pedro, caso estuvo curioso? con San Pablo, estuvo Hay un con San detalle Bernabé. curioso que yo no sé, yo me lo pasé, no ¿Cuál? lo escribí o no sé, ¿Cuál? que San Marcos es el único que cuenta en su evangelio cuando Jesús está en Getsemaní y lo aprenden, Ujú. lo vienen a poner preso, Ujú. que un joven que estaba envuelto en una sábana nada más, Sí. curioseando por ahí, entonces cuando llegan los apóstoles, lo trataron Ujú. de agarrar por la sábana y él suelta soltó la sábana y Es sale corriendo. verdad. Y se piensa que es él. Entonces, sí, hay muchos que piensan que ese joven Ujú. era Marco, claro, Ujú. joven, pero era chiquito, pues, Ujú. pero que estaba como curioseando.
Yo siempre Claro, había pensado que era San Juan yo- porque era el más joven. No, porque San Juan estaba con Jesús. Pero él estaba allí, Sí, exactamente. estaba vestido. San Juan no estaba En curioseando sábana. ahí, espiando en una sábana. Mucho menos en sábana. No, tú sabes que pegaría perfecto. Dios mío, Mira, ajá. uno imaginándose, metiéndose ahí, ¿verdad? Poniendo la imaginación. Están en la última cena, en la Ujú. casa de Marco. Ujú, Él está chiquito, pero está curioseando qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hacen y tal. Cuando ve que Jesús sale sí. y se va para atrás el de huerto, ellos. él se va atrás, déjame seguir viendo a ver qué es lo que están haciendo estos aquí. Ujú. Niños, todos los niños son curiosos. Sí. Entonces seguro que le decían a los papás, muchachos, salga de ahí, déjelo tranquilo, ¿qué tal? Y Ah. él se fue para atrás ahí, Pero mira, sí. y se fue siguiéndolo. Ujú. Pero bueno, sobre eso hay gente que dice que sí, otros que dicen que no, pero Sí. sí pega. Sí. Eso Lo está impor- entre las teorías. Sí, lo importante es que cada vez que leemos el Evangelio decimos palabra del Señor y que decimos gloria a ti, Señor Jesús, pues es que es la palabra de Dios. Y que es Jesús. Y que es exacto, y que es inspirada por el Espíritu Santo, y eso lo vemos en los 4 Evangelios. Bueno, y entonces eso era lo que estábamos comentando antes de comenzar el programa, que Ujú. para el propósito de esta semana Ajá. era eso, o sea que así como el Evangelio de Marcos es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, o sea, Ujú. entonces que tratar de hacer nuestro propósito de meter a Jesús en nuestra vida, Ujú. o sea, de que sea el centro de nuestra vida de este año. Bueno, pero por supuesto este año, y eso se hace día con día. Exacto. Eso no es que uno dice, ya, ay, quiero que Jesús esté en este año presente. No, eso es día a día. Eso es ahorita y de Eso aquí a un es día a día. ratico, y cuando nos paremos de aquí, cuando vayamos a trabajar, y Ujú. cuando... Y bueno, etcétera. podemos pedirle ayuda a San Sinclética que nos ayude. ¿Verdad? Ah. Sinclética es que se llama, Mira, ¿verdad? lo que pasa es que el nombre como Es que el raro, nombre es tan raro que uno como que se le olvida. iba a decir Vamos a- sintética, imagínate tú. Es que a mí me suena eso, a mí me sonaba No, pero es sinclética. como a chancleta sintética. Es Entonces debe ser que es sinclética. Sinclética. No, sí es sinclética. Sí. Es un nombre difícil, pero ver, pero a ella se le puede Le pedir podemos ayuda. pedir que así como ella lo porque puso como centro de su vida. No que pongamos también Y nosotros. el otro día vimos una película impresionante de una santa ecuatoriana, ¿verdad? Esa te impresionó, ¿verdad? Me impresionó mucho Santa Pero sobre Narcisa. todo te impresionó porque era. Porque también como sinclética, hacía así, unos sacrificios sí, así sí. increíbles. Por ejemplo, algo que hacía mucho, y sabemos que muchos santos, y puede haber personas que todavía lo hacen, por supuesto, es la flagelación. Que se daba con la disciplina. O la disciplina, o utilizar a lo mejor, no sé, algo para Bueno, para- ella incluso para ofrecérselo a Dios, porque al final subió a su habitación una cruz de un palo así. hizo su cruz, la puso en y el se cuarto. puso y se amarraba ahí en la cruz por ratos, Ujú. rezando, Ujú. pero colgada ella en la cruz. Bueno, Betty, pero mira, Y se San- puso una corona de espinas. el Padre Pío, San Padre Pío, y la misma también Santa Sor Faustina, pues las estigmas, era, yo me imagino que cuando tú quieres mucho y estás tan enamorada de Dios y no sé, llegar algún momento que dices, Señor, Te identificas que tanto sufra con como, él. no sé, sí, debe Yo pasar creo algo de que esto. sí, yo creo que es eso. Por eso Pero a es mí que me bueno, impactan porque uno dice, wow, o sea, de verdad hay que ser muy fuerte pero para bueno, eso. hay que poner las cosas claras, no hay que hacer esto tampoco. Esas cosas extraordinarias Sí. así. Bueno, a quien Dios Yo- se las pida, sí, pues bien. si se pero, las pide, bueno, muy bien. pero no lo ponerse importante- de inventor. Y si uno se Sí. le ocurre, "Ay, yo voy a hacer eso", no, primero vaya y hable con su confesor. Sí. Y se lo cuenta. Y si el confesor le dice que no, Ujú. no. Lo Y importante si le dice que es, sí, sí. No, y lo importante es en lo ordinario, en lo que hacemos todos los días, En el en trabajo. en la casa, en el trabajo, lo que hacemos, hacerlo bien, ofreciéndoselo a Dios y que familia. pongamos, como decías tú, que ese es el propósito, me parece excelente, poner a Jesús En el centro. en el centro, en primer lugar. Ese Bueno, es y el propósito de entonces, este, Nos de despedimos de hasta la este programa. próxima semana, ¿verdad? Y entonces de hoy en 8, Con esto y un bizcocho. con este un bizcocho. Bueno, muy bien, amigos. Nos vemos la semana que viene. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.